estamos al aire. Esto es algo personal. Gran invitada para el día de hoy. Bienvenida al programa. Muchas gracias. Gracias por venir. No solamente vamos a hablar de los temas de la fundación, temas de la contingencia, también de tu historia profesional. Y ahora sí, Anita, nos vamos con tu biografía. Atenta porque aquí podemos corregir o ver qué te parece. Vamos a ver. Ahí está. Ana María Gasmuri con nosotros. La actriz Ana María Gasmuri Vieira partió su carrera televisiva hace más de 25 años con su destacada participación y sus diversos roles en teleseries nacionales. Sin embargo, a lo largo de su carrera ha incursionado en distintas facetas que no solo tienen que ver con el teatro, sino que también con la espiritualidad y el activismo de varias causas. Nació en el año 1966 y los 8 primeros años de su vida los dividió entre Chillán y Argentina, porque su padre era un agricultor terrateniente que temía correr riesgos durante la Unidad Popular. Al volver a Chile, comenzó a deambular por colegios de gran renombre, La Maisonette, Liceo 14 y Lo Castillo, establecimientos en los que siempre se destacó por ser muy estudiosa y con buen rendimiento académico. Desde pequeña, Ana María pensaba que sería escritora. Es por eso que al salir del colegio decidió estudiar periodismo en la Universidad Católica. No obstante, su familia se llevó una gran sorpresa cuando ella decidió dejar la carrera para estudiar teatro. Sus padres no lo aceptaron y le quitaron la ayuda económica, pero ella no se rindió y trabajó para seguir su vocación. Como buena luchadora, Ana María ha superado todos los obstáculos que la vida le presenta. A sus cortos 18 años vivió la maternidad a pesar de ser soltera y no contar con una situación acomodada. Pero el destino siempre ha estado de su lado. En el año 1988 le ofrecieron un papel protagónico en la teleserie Bellas y Audaces de TVN. Y al año siguiente llegó a la pantalla grande con la película de Alfredo Lamadrid, Todo por Nada, protagonizada también por José Alfredo Fuentes, y la que se transformó en un clásico vintage chileno. Entiéndeme, esto es lo que he esperado toda mi vida. Voy a trabajar en la televisión, ¿no te das cuenta? Lo demás no me interesa. Ana María empezaba a hacerse conocida y en pleno plebiscito participó en la Franja del No, decisión que no aceptó el canal estatal y la que le costó su despido. Sin embargo, los principios de Gasmuri son intransables y sin tenerlo presupuestado, en el año 1993, TVN la reincorporó al área dramática para la teleserie Ámame. Desde ese momento su carrera explotó. La actriz fue parte del elenco de Loca Piel de TVN, A Todo Dar de Mega, Piel Canela de Canal 13 y una de las últimas teleseries de Chilevisión, Mujeres de Lujo, entre otras, además de su participación en teatro en Chilevisión desde el año 2003 al 2012. Al año siguiente, Ana María Gasmuri se transformó en una defensora de las libertades ciudadanas y su notoriedad pública ya no solo era por su trabajo, sino que por su apoyo a derogar la Ley 20.000 con el fin de legalizar el autocultivo de marihuana para consumo privado y despenalizar su venta con fines medicinales. Actualmente es presidenta y creadora de la Fundación Daya, dedicada a la investigación e implementación de terapias alternativas orientadas a aliviar el sufrimiento humano. Esta institución, en conjunto con la Municipalidad de La Florida, el año 2014, logró que por primera vez el SAC autorizara el cultivo de marihuana para uso terapéutico en el país, la que ya fue cosechada para ayudar a pacientes que padecen de cáncer y epilepsia. A sus 49 años, con 2 hijos, 2 nietos y un hombre incondicional a su lado, Ana María está enfocada en seguir defendiendo sus ideales para impulsar los cambios necesarios para que la sociedad chilena avance. Todos los detalles de sus proyectos y anhelos nos cuenta ahora, en algo personal, entre tú y yo. Muy bien. Anita, ¿algo que decir? Gracias. ¿Está bien? No, que completo me sorprende en la investigación que hicieron, No, sí, de verdad. Nos destacado por aquello, un buen equipo y buen trabajo periodístico. Oye, inquieta, chiquilla. Sí, bueno. Viendo la biografía, siempre. una chica con mucho interés, mucha deseo de hacer cosas. Sí, sí. Pero partiste a la Argentina y volviste a los 8 años. Volví a los 8 años, sí. Tengo recuerdos maravillosos. Primero de mi primera infancia en el campo, cerca de Chillán, por eso decía en Chillán, pero en realidad era en un campo que se llamaba Larqui, que recuerdos muy preciados en mi corazón. ¿Es verdad que creo que aprendiste antes que a caminar, andar a caballo? Al mismo tiempo las dos cosas, claro. Vivíamos en el campo. Nací en Santiago, pero a los 15 días nos fuimos al campo y vivíamos ahí. Una vida bastante privilegiada, hay que decirlo. O sea, hasta los 3 años y medio y ahí partimos a Argentina. Y vivimos en un pueblito que se llama Necochea, que queda en la playa.
Entonces me siento muy privilegiada en ese sentido. Primero he vivido en el campo y después en la playa hasta los 8 años, y que son 8 años muy importantes, muy formativos. Entonces para mí ese contacto con la naturaleza, una vida como muy tranquila. ¿Tú piensas que eso marca? Absolutamente, sobre todo en esa primera etapa en que de verdad se están modulando muchas cosas en que van a tener un efecto para el resto de la vida. ¿Tú crees que tiene una sensibilidad respecto al campo, del mar y todo eso? Para mí el estar en contacto con la naturaleza es fundamental y lo necesito con desesperación cuando paso mucho tiempo, es algo vital para mí. Oye, pero volviste de la Argentina sintiéndote como argentina. Absolutamente, yo me sabía el himno argentino, claro, sí. Tomando mate, no sé, no creo, pero... Incluso a mí me pasó que en Argentina, cuando yo iba al colegio en Argentina, la verdad es que rápidamente, no sé, el segundo año que estaba ahí, ya mis profesores y mis compañeros ya no se olvidaron de que yo era chilena. Y estaban convencidos que yo era argentina, y yo como que lo ocultaba, porque en esa edad uno no quiere diferenciarse, uno quiere ser como el resto, no ser la distinta. Entonces, y con mi acento era totalmente argentino y todo lo daban por hecho. ¿Tú crees que te puede dar una cierta personalidad? Porque los niños argentinos siempre, de muy chicos, bueno, nuestro país ha cambiado mucho, pero antes se notaba, eran niños que podían comentar cosas de la actualidad, eran invitados a la mesa los adultos y tenían una personalidad que les permitía además desarrollar una expresión oral muy fluida. Lo que pasa es que en Argentina, de verdad, y hasta el día de hoy, yo creo hay un mayor respeto por los niños. Los derechos de los niños son respetados de mayor manera que acá en Chile. Los niños son escuchados, son incorporados. Yo tengo esa experiencia, estamos hablando muchos años atrás, de 49 años, hace más de 40 años atrás, en que uno al restaurante que fuera y había las sillas para guagua, las sillas para niños, cosa que en Chile en esa época no existía. A los niños no se los sacaba. O no los dejaban entrar. No, exacto. Entonces está mucho más incorporado a la vida cotidiana adulta. Y también por otro... Lo que estoy viendo fotos. Está viendo fotos atrás, yo miraba para atrás. Hoy mira, esa foto, ahí está José Miguel, un tío mío muy querido que murió. Pero me perdí, ¿dónde estás tú ahí? Mira, ahí la del medio soy yo la más grande, estoy con mis hermanas, la Soledad, la Eugenia, la Victoria y la Susana. Y falta solamente mi hermano que no había nacido, yo soy la más grande. Ahí me perdí, yo conocí a la Vicky. La Vicky es la que está al lado mío con polera roja. Ya. Pero espérate, pero son de... Todas mis hermanas. Ya. Mira, las 4 mayores somos de matrimonio de mi papá y mi mamá. Y la más chiquitita que sale ahí, ¿De tu mamá socióloga? Sí, es hija de mi papá solamente, junto con mi hermano, que no aparece todavía. Esas fotos en el campo, ahí estamos, qué divertido. Es muy gracioso porque veo esas fotos y todas somos iguales a nuestros hijos. O sea, nuestros hijos son calcos. O sea, yo veo a la Vicky. Se clonaron. La Vicky es ver a la Violeta, que es la hija de la Vicky, que hoy día tiene 9 años. ¿Te fijas? Perfecto. Igual. Esa es una foto. Oye, hay que avanzar, pero, sí, por favor. Pero para llegar a un punto re interesante que tiene que ver con que también define tu carácter. Sí, eso yo iba. Mira, yo me sentía, cuando yo era una niña en Argentina, mi percepción de mí misma era ser una niña muy normal. Yo te diría que incluso del grupo de los más tímidos. No tenía una tremenda personalidad. Y siendo así, llego a Chile y era como la tremenda personalidad, pero por contraste. Porque aquí, bueno, hablamos además una época dictadura. Yo me acuerdo que las cosas que a mí me sorprendió la primera vez que me subí a una micro con mi mamá, y yo le digo, mamá, ¿quién es? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo habla despacito? O sea, yo estaba sorprendida porque el volumen de voz que manejaba la gente, entonces yo pensaba que pasaba algo. Bueno, había un contexto, pasaba algo, por supuesto. Yo no lo entendía tanto, pero me llamaba la atención ese contraste, y para mí no fue fácil adaptarme a la vida en Chile después de haber vivido en Argentina. Y ya viví en Argentina en un pueblo chico, en que yo agarraba mi bicicleta y iba para todas partes en camino de tierra y llegar a Santiago. O sea, fue un cambio brusco, importante. A ver, quiero explicarme bien. Fuiste siempre matea, te pusiste en matea, porque una mujer que tiene promedio 7 en la enseñanza media en algunos... O sea, para sacar un promedio así es porque no podéis fallar en nada. Siempre ¿te gustaba estudiar o te fluía? ¿Matea o cabezona? No, la verdad es que me gusta estudiar hasta el día de hoy. Me gusta estudiar y me gustaba, no era un deber, no era una imposición. A mí jamás mi papá o mi mamá me dijeron, estudió para esta prueba, ni me revisó unas notas, no. No. Con suerte iban a buscar las notas a final de año y recibir los diplomas, con suerte. No nos pescaban, no nos daban bola. Había un reconocimiento. Bien, Anita, mira, la mejor alumna del curso. No, 7 promedio. No, 6-8. ¿Y por qué no 7? Mentira. Sí, mi papá era un poco así, pero un estilo familiar. A ver, a todos nos iba como súper bien. ¿Qué es de mi papá? Ayer estuve con él, está muy bien. Sí, muy bien. Pero tú eres hasta algo de tu viejo. Un poco la personalidad de tu viejo, un tipo muy especial. Sí, bueno, todos tenemos nuestra característica, pero por supuesto que hay un temperamento y el tema político. Bueno, sí, el tema político. Independientemente que sean de tiendas distintas y que hubiesen... Tenemos una beta política ambos y es como familiar también, eso sí, de todas maneras. Y somos, todo el mundo lo sabe, no es ningún secreto, de veredas opuestas, pero ¿sabes qué pasa? Cuando los vínculos están basados en el cariño, en el amor, no tiene nada que ver eso.
Y fue muy difícil en alguna época cuando estábamos al final de la dictadura. Evidentemente, esa fue una época que fue más complicada, pero hoy en día eso da lo mismo. Y la verdad es que, bueno, ahí mi pobre papá quedó un poco en desventaja, en el sentido que todo el resto de la familia, más bien, estamos como en otra mirada política, pero estamos en una época en que el tener divergencia política no es un problema. Afortunadamente, ya no es un problema. Es legítimo lo que piensa cada uno, estamos en una democracia, que cada vez parece que se va acercando más a una real democracia, ¿cierto? Entonces me parece que es enriquecedor que pueda haber diversidad también al interior de la familia. En otro momento eso fue muy trágico, porque la situación política nos llevó a que las familias se quebraran también cuando había divergencia en esas opiniones. Bueno, en Argentina fue peor, porque ahí hubo de todos los bandos. Claro, Oye, ya, de la buena alumna, se da la prueba de aptitud, te va increíble. ¿Por qué elegiste periodismo en la Católica? Mira, estaba media confundida, me gustaban como hartas cosas, por el lado más humanista, también me gustaba... Oye, es que me iba bien había en todo, un diario de vida tuyo, un diario de vida tuyo a los 8 años, aparece escrito que dice, cuando grande quiero ser una actriz, una gran actriz. Eso lo escribiste a los 8 años. Después se me olvidó. Después se me olvidó, quedó ahí. Después yo quería ser antropóloga, variaba entre antropóloga, escritora, estudiar literatura, filosofía, arqueología, todas esas cosas se me pasaban. Humanista. Hasta medicina pensé en un momento, porque también, mira lo que influye los profesores. En tercero medio tuve un muy buen profesor de biología, entonces se me empezó a abrir como ese espacio. Y ahí viene ese dilema que a veces cuando te va más o menos bien en todo, te cuesta mucho más decidir, no está tan claro cuál es tu camino. Y en ese momento, bueno, teatro todavía era un poco estigmatizado, en fin, no era tan fácil tomar la decisión, no era bien visto en el círculo familiar. Entonces dije, bueno, me gusta escribir, soy buena para escribir, soy buena para leer, en fin, periodismo me parecía que era una súper buena alternativa. Entré a la Católica periodismo con un súper puntaje, como se necesita para entrar a la Católica periodismo, y estudié un año y con amigos que conservo hasta el día de hoy, como Juan Antonio Muñoz, querido amigo mío, del Mercurio, exactamente. Y la verdad es que me aburrí. Pero espérate, pero además coincidió con que estaba en pleno periodo de embarazo. Sí. Entraste de 4 meses. También a lo mejor dormía mucho, tenía mucho sueño, quizás eso influyó en que andaba un poco aburrida. La clase en la latera, pero estaba ahí con el soponcio. Claro, estaba embarazada de la Camila. Y bueno, y la verdad es que aunque me fue súper bien, sentí que no era lo mío, que los ramos que más me gustaban eran los más humanistas, que eran común a eso y a otras carreras, no lo particular. A ver, también entendamos, probablemente hoy día sería distinto. Periodismo, Universidad Católica, dictadura. Hay que entender el contexto también, ¿cierto? Entonces, ahora, no era precisamente... Quiero pensar lo siguiente. Te pasó todo muy rápido en ese periodo, porque con 17 años, embarazada, entrando a periodismo, pero además, la coyuntura que tú mencionabas, pero además el periodo de la rebeldía, pues 16, 17 años, uno cuando está cuestionando, quizás la discusión era mucho más fuerte en términos ideológicos. Están las primeras exploraciones, vamos conociendo que la marihuana, que un poco lo engancho para que entendamos un poco la situación de hoy. En una perspectiva en el tiempo que era algo más condenado, era mucho más policial el asunto en la época. Pero la verdad es que es divertido, a lo mejor se hablaba menos del tema, pero yo tengo la sensación de que no se vivió tan represivamente ese tema en la época que yo era joven. O por lo menos en el círculo en que yo me movía, que era bastante vinculado a lo artístico, a lo cultural, no al carrete, sino que como más intelectual, un círculo más intelectual. Más de experimentación. Exacto, entonces tampoco estábamos hablando de usos abusivos ni de grandes carretes. Yo en realidad siempre fui un poco fome, o sea, la gente no me cree, pero yo nunca... que no. Pero en el sentido de que nunca fui a una discoteca porque me carga el ruido fuerte. Las veces que conocí una discoteca fue porque era grabando escenas para una teleserie de día. Era más hippie. Sí, era más hippie y más como más intelectual. Perdono nada, soy analítica y autocrítica conmigo misma. Año 88. ¿Ha cambiado algo en esto? Sí, ha cambiado. ¿Sabes qué ha cambiado? Ha cambiado que he aprendido algo muy importante. ¿Qué cosa? A tratarme mejor. A mí misma. Un proceso. A ser más benevolente conmigo misma. ¿Por qué? Porque justamente el ser excesivamente autocrítica, a lo mejor... A ver, eso de poner una vara para relacionarte con los otros y con los otros ser más condescendiente, más comprensiva, más amable y con uno mismo darse de latigazos, ¿no? Que es algo que es bastante cultural. Tendemos a exigirnos o por lo menos, no sé, mi generación, yo creo que es algo que compartí con algunos amigos que tuvimos una vivencia así como de autoexigencia, de tener que salir adelante, de tener que... Entonces en ese sentido... ¿Hiciste psicoanálisis? ¿Hiciste algo así para entender eso? ¿O te das cuenta que era un factor más bien heredado? Porque, mira, es cuestión de que persigáis a los hijos para que estudien y no le guste. A ti no había que decirte nada. Pero por lo mismo, muchas veces esa misma autonomía, esa misma no exigencia hace que las metas y las exigencias te las pongas tú mismo. Y suelen ser mayores que las que te pondrían los otros. ¿Me entiendes? ¿Y ahora no?
he aprendido a tratarme mejor, he aprendido a aceptar cuando estoy cansada, que no lo puedo hacer todo, a parar, me cuesta. Es verdad que cuando estoy muy comprometida con algo, muy involucrada, me cuesta darme cuenta que ya estoy agotada y que no puedo seguir más horas seguidas, 15 horas es suficiente. Me cuesta parar porque me embalo y tengo este sentido como de autorresponsabilidad permanente. Entonces, en eso, ¿qué ha sido una gran aliada como para poder la meditación? La mirada, ¿cierto? Un poco desde lo que es la psicología budista, aprender a mirar mejor mi mente, a no ser presa de la mente acelerada y loca que corre de un lado para otro y que no suelte, que nunca vuelve a casa, que nunca se tranquiliza, que nunca... Porque efectivamente yo tengo mucha energía, soy muy activa. Eso se llama, a veces se llama vitalidad, porque también hay gente que es como que nació cansada, que todo le da lata, que no tiene ímpetu, que no tiene espíritu de lucha, y déjalo ahí. Y que también exaspere, que también aburre, como tanto agotador puede ser alguien que está todo el día, pero una pila. Claro. Pero por ejemplo, a mí, de las cosas que yo, a ver, ¿por qué me di cuenta y rápidamente empecé a hacerme cargo de eso? No sé, yo frente a una perspectiva tercero medio, te hablo de una prueba del día siguiente, si yo no estaba segura, que me sabía perfecto, hasta el último detalle, hasta la última coma, era capaz de no acostarme y quedarme hasta que lo terminara. O sea, hasta que... Terriblemente perfeccionista. Entonces, y eso sin que nadie me lo exigiera, una exigencia. Entonces, yo creo que he tenido que ir aprendiendo como a tratarme mejor, a cuando la cosa no resulta perfecta como yo quería, bueno, aceptarlo, a ser más benevolente conmigo mismo, como la única posibilidad también de ser más benevolente verdaderamente. Este programa se llama Algo Personal. ¿Cómo te puede haber afectado eso en tu relación de pareja? Porque no todos pueden seguirte ese ritmo. No, por cierto. Y probablemente yo hoy día, a través ya de los años, la experiencia, la perspectiva que te da, cierto, el paso del tiempo, me doy cuenta que probablemente también fui súper exigente y, en fin. Pero por lo mismo te amaron. Bueno, supongo. Las parejas que tuviste por lo general tienen que haberte admirado. Una chica con ese nivel, con esa cabeza inteligente y súper activa. Pero es que sabes que yo no le quiero poner tampoco demasiado como adjetivo calificativo positivo a eso, porque de verdad yo siento que la templanza, el detenerse, el bajar el aceleramiento, que es algo que yo he tenido que conquistar, que no se me da naturalmente, que he tenido que ir buscándolo, ¿cierto? Que he tenido que ir... Pero es verdad, el poder de repente decir... Me doy permiso para no hacer nada. Para mí eso es un desafío tremendo. Darme permiso de verdad para descansar. Ocio. Me cuesta descansar. He tenido que aprender a descansar. Entonces en eso la meditación ha sido como detenerse obligado, una tremenda herramienta y darme cuenta de que desde esa quietud también se me abren otras perspectivas, se me abren otras comprensiones y otras miradas. Entonces eso es algo que yo he tenido que conquistar. Entonces, porque a veces da la sensación de que tener este tipo de personalidad, como todo lo que tú describes, sea algo positivo y que te ayuda, pero a veces hay que hacer el trabajo inverso. Puede ser agotador. Porque puede ser súper agotador para ti y para el resto. Por eso para te los digo. que te rodean también. Pero te lo digo por ese lado. Por eso el tema de las parejas que dicen, se engancha con una chica que, oye, es vitalidad total, súper rápida, clever, ¿cachai? Con respuesta para todo. Pero en algún minuto hoy en día le sacamos las pilas a esta cabra. Entonces, si el tipo que un poco mayor y que está con un sentido de la vida un poco más calmado y quiere un poco de... Ahora también es aceptarme. Yo sí acepto que yo duermo menos que el resto. ¿Cuánto duerme, mi niña? 5. Como 5, sí, 5. Con 5 no estamos. Sí, estoy... ¿Qué pasaste? Pero también he tenido que aceptar que esa es mi realidad. Porque en un momento de la autocrítica uno dice, no, estoy mal, no puede ser que yo duerma 5 horas. También empecé a cuestionarte. Y bueno, fíjate que aunque yo esté descansando, aunque esté tranquila, aunque no tenga... Yo me despierto temprano. Entonces es parte de mi realidad. Aunque haya descansado bien y haya dormido súper bien, me despierto temprano. Obvio. Antes que el resto. Entonces, bueno, tengo un ratito antes que el resto despierte para leer, para hacer otras cosas. Y me duermo al último, cuando ya el resto está durmiendo. Y yo siempre le digo a Nicolás, yo tengo otra vida después de que tú te duermes. Tu marido de 10 años ya. Sí, yo tengo otra... 10 años de juntos, no que tiene 10 años. No. Tenemos el punto, hay gente que tiene problemas de comprensión de lectura. Y tampoco 10 años, nos casamos el año pasado. Llevamos harto tiempo juntos, pero nos casamos el año pasado, sí. Interesante eso. Sí. Si están hace 9 años juntos... Bueno, sí, pero llegó el momento en que pensábamos que queríamos... No, pero no hicimos un matrimonio convencional. Nos casamos por civil, pero no hicimos un matrimonio, la fiesta y todo no fue convencional. Fue una manera... nosotros, además de... ¿Perdón, cómo se encontró con este hombre usted? Asistiendo a un ciclo de seminarios de antroposofía. Sí. Ahí nos conocimos. La ondita. Porque, bueno, de ahí viene nuestra afinidad, nuestro mirar en conjunto. Tenemos una afinidad espiritual muy grande, una manera de entender la vida. ¿Pongámonos frívolos? Sí, pongámonos frívolos. Vamos a Bella y Audaces. Ya.
¿Cómo es que una chica que era, no sé, la nueva del barrio, termina siendo la protagonista de una teleserie? ¿Cómo se dio eso? Qué loco, ¿ah? Nunca me imaginé. No, pasó, me acuerdo que a Javiera Contador le pasó también. ¿Te acordás que la lanzaron a la pelea con... A veces hacían debutar porque pensaban que iba a tener la atención de los medios, porque además tenía el talento y estaban apostando seguro. Pero esa teleserie además fue de las finales de la dictadura. Mira, ahí con la Sonia Vivero, querida Sonia Vivero y La Paz Vial. Me encantaba ella, de la Católica. Sí. Mira, la verdad es que a mí nada, yo estaba en la escuela de teatro dedicada a eso, no tenía ningún interés en la televisión, sinceramente. Y me fueron a buscar la primera vez, fueron a dar un examen y me llamaron por la teleserie TVN, la anterior a Bella Audace, y se topaba con un taller que daba Andrés Pérez, los primeros días de grabación, y yo, no me voy a perder un taller de Andrés Pérez por hacer una teleserie. No, obvio que no. Y no lo hice. La segunda vez que me llamaron, que también me fueron a ver un examen, etcétera. Buen peinado. Discúlpenme, me estamos viendo... Perdón. Ese es pelo. Esto, claro, buena chaca. No, sí, ahí se me largué la Torre Santa María. Y entonces me llaman la segunda vez y la verdad es que ahí ya lo pensé. Yo tenía a mi hija, tenía necesidad económica. Fernando González me aconsejó, mi maestro, mi profesor me aconsejó y me dijo, acéptalo. Para ti es una buena oportunidad y trabajar actoralmente para la cámara es un formato bonito, te va a gustar. Hubo que convencer. Y la verdad es que entonces lo acepté, sí. No, y yo lo acepté diciendo, voy a hacer una teleserie y nada más, y me retiro. Eso era lo que yo pensaba. Bueno, por supuesto que no fue así. Pero la verdad es que, claro, no, yo era real lote, en fin, maquillaje, ¿Qué te pasa cuando te ves? Nada, No reniega, dice, ay, qué cosas que hice. Para entonces nada. Te voy a torturar un poco. Mira, no, mira, hay una imagen de lo que fue esta experiencia. ¿Qué me vas a mostrar? No, sí, cositas pocas. Cosas pocas. Compacto. Mientras vamos conversando de lo que fue la primera experiencia. La Constitución está marcado dentro del actual contexto social. Esta es la del no. Está enredado No, porque ahí se hace alusión. Sí, tenés toda la razón. Ahí saluda la... Claro, el publicista estaba... Sí, o sea, ella fue para mí una madre en la teleserie, de verdad, sí, de verdad. Claro. No, por eso es re interesante porque además, ¿por qué lo ponen en el no? Porque se contraponen una teleserie como, entre comillas, frivolona. Lo que pasa es que, claro, la imagen de lo que era, ¿cierto?, ese momento. Claro, de distracción y evasión frente a una situación que se venía... Bueno, para mí por eso fue tan importante aceptar cuando me piden aparecer en la franja de no colaborar. Para mí fue fundamental y hubo gente que me dijo, pero vas a poner en riesgo el trabajo. La verdad es que para mí nunca fue un tema relevante ser figura de televisión y hacer teleserie. Me ocurrió. No lo reniego, fue una buena experiencia, pero me ocurrió, no lo busqué, no estaba... Pero sí, la coherencia política, una mirada ética, para mí sí era fundamental. Y en ese sentido, si esa pequeña fama que había logrado por una teleserie, yo la podía poner al servicio de algo que a mí me parecía trascendente y fundamental, yo no iba a dudar en hacerlo. ¿Y lo hiciste? Y lo hice. ¿Te costó la pega? Me costó la pega, pero la pega, ¿no? ¿Pero cómo fue eso? ¿No te renovaron? No, yo ya... No, o esa cosa que te llaman... Ahí está, Qué lindo, qué emoción acordarse. De verdad, a mí me emociona. A ver, no, si fuimos a la Alameda ahí, yo andaba con una polola, me fui a abrazar a la Alameda con todo el mundo. Fue una cosa, una catarsis, porque además las posibilidades eran escasas y hasta ese minuto todos pensaban que esta cuestión era de arreglar y que el caballero iba a hacer algo para quedarse igual. Entonces, que se lograra salir a través de la vía democrática. Impresionante. Fue notable, por eso... Ahí estaba con la Marcela Medel. No, increíble, muy bonito porque además eran tantas los sueños, las ilusiones, las esperanzas que teníamos de lo que podría ocurrir al recobrar la democracia, ¿cierto? Era un anhelo tan profundo. Charín, sí. Gervasio, Lana González. Ahí estoy de nuevo, sí, ahí, mira. Sí, con la Coca Guasini. Sí, era súper chica. ¿Cuánto tenía ahí? Ahí tenía 22 años, claro. 22 años, claro, sí. La Mari Carmen Rigorriaga. Mira, el Bastián Bonhoeffer, la Malucha Pinto, la Consuelo, todo. La verdad es que fue muy bonito, la Shlomit. Claro, lo que pasa es que en ese momento... Jorge González, yo estaba en TVN. Nemesio Antunes, mira. Y de TVN, claro, nadie más salió, porque era más complicado, por supuesto. Fue muy emocionante, de verdad, muy emocionante. Y después vino la discusión que todos... Cuéntame, ya, participaste, te llamaron. Sí, ya contaba con eso. Pero
Pero vuelve igual a TVN el 93, eso sí, bueno. me fui a Canal 13, trabajé en Canal 13. Sí, pues entre medio no estuve nada de tiempo sin pega. Me fui a TVN, hice la película Todo por Nada, que es un objeto de culto a estas alturas, ¿cierto? Nos vamos a detener. ¿Ya? Y después rápidamente me llaman a Canal 13 y ahí me hicieron hacer casting, que no me había pasado en TVN. Casting para el papel, me tocó con la Katy Codalesco y la Luz Croxato para el mismo personaje. Y bueno, y yo me quedé con el personaje. O sea, gané ese casting. Y creo que el único casting que hice en mi vida, porque después ya, en verdad, nunca más hice casting. Y ahí estuve un periodo en Canal 13 y después volví a TVN. La verdad es que ese retorno, bueno, tiene un sabor a triunfo retornar. Y yo puedo decir que, mira, y con humildad lo digo, pero me he sentido tan libre de que yo he podido escoger los trabajos. O sea, he podido irme de un canal a otro porque decido que esa oferta, no en términos económicos, sino que oferta en términos de propuesta, me parece más interesante y me he movido con esa libertad. Tú lo dijiste, eso es un privilegio. Sí, no todo el mundo puede. Hay privilegio, gente que tiene que tomar o por talento, o porque no tiene los contactos, o porque no se enganchó en el sistema. ¿La única película que hiciste fue Todo por Nada? No, hice varias otras. Esa fue la primera, pero esa fue la primera. La hizo Flora Madrid, pero ni siquiera en cine. Me acuerdo que lo hicieron como en tele y lo pasaron a cine. Sí, mira, a mí me cayó como anillo al dedo porque en ese momento llevaba 2 meses sin poder pagar el arriendo. La onda. Sí, porque había perdido la pega TVN, en fin. Entonces, la verdad es que me vino muy bien. Y no lo pasamos tan bien, en verdad. Fue súper difícil el rodaje de la película con Fernando Clige, no puedo creerlo, mi querido Fernando. Aunque hasta el día de hoy lo quiero muchísimo, hemos trabajado mucho juntos. Con el 10 Pato Torres, años en televisión. Pues sí, tenemos una gran amistad con Fernando. Nos esperamos la próxima semana. Ya, esta película tú hoy día estás diciendo que es de culto, que es lo que se llama una película kitsch. Kitsch, absolutamente kitsch. Porque además se engancha algo con Susi, en el sentido de que la niña quiere buscar destacarse. Sí, claro, pero además fue hecha de manera bastante precaria. Imagínate, hubo problemas con el sonido, tenemos que doblarla entera. En fin, fue bien sui generis todo el proceso como de hacer la película. Las condiciones en que estábamos los actores en esa época fueron bastante miserables, hay que decirlo. No había industria. No había industria, entonces yo tengo recuerdos de comiendo pan con queso sentado en la cuneta de la calle y eso era, digamos, el catering y era las condiciones para los actores. Fue complejo, fue súper duro. La filmamos, la grabamos. La Viviana Mellado, no lo puedo creer. Compañera de... Mira, yo ahí de... Ahí están como grabando una escena, haciendo el personaje, grabando una escena. Dentro tele en la tele. Claro, tele en la tele, eso era, exactamente. ¿Te fijas? Ahí está... Claro. Y ella era, claro, un personaje que tenía cero talento en realidad y que era como bien arribista. Esa era la historia, que era muy mala en lo que hacía. Ese era como un poco el cuento. Ese cacho empieza a preparar la escena que sigue. Ese cacho que están doblando. Oye, ya, y luego también decía... Pero fue muy interesante y muy formativa también como experiencia. Yo siempre sostengo, las experiencias duras muchas veces te fortalecen y te forman más que las que son tan suaves y tan... y de verdad que fue un aprendizaje y fue súper exigente, pero la agradezco. Yo de verdad creo que he sido súper privilegiada. En esa época se explotaba mucho como tu perfil mina. Sí. Que para mí me da mucha risa porque yo nunca me sentí muy mina. Siendo que lo eras, chica. Pero no era... A ver, no era la definición que a mí me gustaba hacer de mí misma, en absoluto. Por eso mismo, era como... Entonces, juguemos a que soy actriz, por lo tanto voy a jugar a que soy mina. Claro. Pero soy mina igual, pero no me asumo como tal porque no me gusta. A ver, y nunca, no es que no me gustara, no era algo que me definiera. Pero esto explotaba eso, que además el afiche, me acuerdo de época, era pierna abierta y con... Porque era el personaje. Por eso. El personaje era una mina tonta. Sí, a toda pierna. No soy demasiado pudorosa, pero tampoco soy tan desinhibida. Pero la verdad es que no... A ver, no es la definición que yo haría de mí misma el ser mina ni nada. Un poco con la tele, dice, ay, mira, uno maquillado y peinado se ve bien, como que también uno empieza a descubrir eso, pero en verdad... Pero tenés lo tuyo, Panita, sí, me acuerdo, con el Pato Torres. Sí, claro, pero me refiero a que la identidad de uno no pasa como por ahí. Así como no lo pasó nunca solo por el hecho de ser actriz. Por lo tanto, amando a mi profesión, que me había sido súper enriquecedora y agradezco por toda la experiencia que he tenido, tampoco soy ese tipo de actriz que si no actúe me muero, si no hago eso no sé quién soy, no tengo nada en la vida. Siempre he tenido otros caminos paralelos a la actuación y mi sentido de identidad no pasa por lo que yo hago, ¿me entiendes? O sea, hoy día puedo estar haciendo eso y mañana otra cosa y pasado mañana quizás estoy, no sé, sembrando papa en Chiloé, no tengo idea. Pero ¿tanto sí? Es que sabes que sí, esa típica pregunta de cuáles son tus metas, cómo te proyectas, nunca funcionó conmigo. Yo más bien siempre he tratado de vivir la vida como
desde la apertura al momento presente. Porque si uno está tan focalizado... No, para nada. Al contrario, creo que esa es la forma de no angustiarse. Porque si tú estás focalizado y tú metas allá y estás como... Entonces, todo lo que no tenga que ver con eso, tú lo dejas de ver y muchas veces te estás perdiendo cosas magníficas que están pasando ahí a tu alrededor. Pero has estudiado un montón entonces, pues, chiquilla. No, es como lo que uno va recogiendo de la experiencia de la vida. A veces uno da como sabido ciertas cosas que están ahí, uno lee cosas del budismo, pero una cosa es leerla y otra cosa es internalizarla, que te quede como una enseñanza y poder practicarlo además. Pero en el caso tuyo estoy entendiendo que sí de verdad te llegó y lo estás llevando a cabo. Es que a ver, ¿me cachai? El regalo, presente quiere decir regalo. Y en verdad que el regalo es el presente. Y es lo único que tenemos. El aquí y ahora de verdad que es lo único que tenemos. El futuro no ha llegado, el pasado ya está atrás. Entonces cuando nuestra mente queda atrapada para atrás y para adelante, mi mamita linda, preciosa, que la adoro, ahí está mi Camila, mi hermana Soledad, preciosa, que quiero tanto a mis hermanas, y ese es mi hijo Ian, recién nacido. Es como de estas mujeres. Sí, somos un clan femenino así súper bonito, súper poderoso, poderoso en términos energéticos, ¿no? Claro, por eso digo, mujeres con carácter, mujeres como con... Y con carácter, pero también con sentido de clan, con apoyarnos, con contar las unas con las otras, siempre, permanentemente. De verdad tenemos un vínculo muy profundo, muy sentido, nos necesitamos, nos gusta vernos, nos gusta estar en contacto. Mi mamá es magnífica, esa imagen es... mira, esa es mi oficina ahora de la fundación. Sí. ¿Pasemos eso? Como usted quiere, yo estoy aquí. Claro, podemos seguir recorriendo un montón de teleseries, pero básicamente entendemos que tú entiendes la actuación como una forma de comunicación, de expresión, una forma de ganarse la vida. Y de placer también, me da mucho placer actuar. Sí, muchísimo por eso placer actuar. Para ir cerrando el capítulo, que creo que lo que más quedó en la memoria y la retina de la gente también, el tema de tu experiencia de los días sábados con el Pato Torres. Sí. Que si bien tuvo una salida más extraña y todo el tema... No, nada extraña, yo renuncié, no entiendo qué le puede leer de extraño a eso, pero que le dan toda eso me contestó aquí. Pero lo que uno le dio es como que, que dijo lo otro, y siempre como que hay una cosa que podría ser muy natural, termina envuelta en algo. Me dejé de sentir cómoda en ese espacio, porque ese espacio mutó a algo que a mí que no critico ni nada, que para mí no era cómodo, porque yo soy una actriz que hago humor, pero en fin, me siento como... Aprendí a hacer comedia, creo que me formé mucho en esos 10 años de teatro en televisión, pero la verdad fue mutando y ya me dejó de acomodar, y ahí yo preferí cerrar un ciclo después de 10 años. Me sentía también con todo el derecho a decir, ¿sabes qué? Ya estamos, tampoco me quiero perpetuar en esto, quiero probar otras cosas, hacer otras cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces fue una muy buena experiencia, grandes amigos como Rolando Valenzuela hasta el día de hoy, como Fernando Clige, pero particularmente Rolando Valenzuela, con él tenemos, y con el equipo de chicas de producción, vestuario, que seguimos siendo muy amigas y tenemos un vínculo. Fue muy bonito los años de teatro en televisión, porque... Lo que pasa es que la gente veía lo que se veía al aire solamente el día sábado, pero había ensayo, había trabajo, mucho trabajo. Esto no era improvisación del día sábado en la noche. O sea, no había nada de improvisación, nada, absolutamente nada. Parte de la idea de la fundación es una idea antigua, es una idea que surge. ¿Cuál es tu relación con la marihuana, puntualmente por el tema recreativo, que es como uno más la conoce? ¿En qué minuto te hace el clic, que es también una cosa que puede ayudar en términos medicinales a la gente? ¿En qué minuto tú agarras esta bandera de lucha y la conviertes en una, no sé, en algo que te tiene dando giras y entrevistas por todas partes? Sí. La niña símbolo. Sí, la verdad que me acuerdo algún día haber dicho, oye, por favor, yo no me quiero convertir en la niña símbolo de la marihuana. Y tomándome de eso mismo, uno no es que decida un día, despierte y diga, voy a hacer una fundación. No, las cosas no ocurren así, son procesos, ¿no? En el momento que yo salgo de Chilevisión, que decido que quiero cerrar ese ciclo, conscientemente me tomo un espacio, surgen algunas otras ofertas que yo no quise tomar en ese momento, porque de verdad yo quería tomarme un espacio. Estaba viviendo un momento personal después de tener varios años en que me estaba formando en algunas disciplinas, ¿cierto? Había estado haciendo estos cursos de introducción a la psicología budista, de meditación, me había tomado otros cursos también de flores, ya no solo de Bach, sino de Bush, en fin, de California. Entonces, en ese momento, además que hay un punto de inflexión importante para mí, que fue la pérdida de una muy querida amiga con la que habíamos hecho un poco este camino juntas. Entonces, un momento de inflexión vital importante. Hago un viaje, en fin, y decido hacer esta pausa en mi vida, ponerla un poco en suspenso, para desde ahí poder también hacer una conexión más profunda y generar apertura para ver qué pasaba. Y con ahí, en ese momento, haciendo un retiro, en fin, me ocurre que sabía que lo mío tenía que ver, lo que yo quería desarrollar tenía que ver con el servicio,
que tenía que... Y yo lo veía vinculado más bien a mi desarrollo como terapeuta, y yo lo veía, ¿sabes qué? Que para mí es un tema, y sigue siendo un tema fundamental. Yo pensaba que lo mío se iba a ir perfilando por una formación hacia poder acompañar al buen morir. Como que un poco ese era mi rollo, ¿ya? Inspirada en lo que es Elizabeth Kubler-Ross, que es una, ¿cierto? Una destacada doctora que desarrolló todo este tema de la importancia de poder transitar por este espacio, ¿cierto? Que es el dejar este cuerpo físico y pasar como a otro espacio, de volver al mundo espiritual. Todo lo que pasa ahí, todo ese proceso, y lo mal acompañado que está haciendo ese proceso para muchas personas que mueren en soledad, que mueren en angustia, que mueren sin poder hablar de la muerte en medio del dolor. Ese era como mi tema en el que yo me estaba como encaminando y que quería perfeccionar y formarme para servir en ese espacio. Pero eso es una cosa, lo que uno piensa y lo que uno va... y otro es lo que la vida te pone. Y como uno estaba en esta posición de apertura a lo que la vida me fuera poniendo como desafío y como camino de servicio, resulta que esta relación de alguna manera con la planta, que yo la tuve desde, como la mayoría, no sé, desde que uno es joven y la conoce en términos recreativos, pero que cuando uno mira más profundamente eso recreativo, que te lleva como a conocerla y a vincularte, siempre hay algo terapéutico en la necesidad, en lo que tú estás satisfaciendo, digamos, con esas búsquedas, ¿no? Y me empiezo a relacionar de nuevo con la planta, pero desde un punto de vista ya, primero de derechos, de libertades, apoyando, sí, como una causa social, como un tema de libertades individuales y derechos colectivos, ¿cierto? Que es fundamental. Me parecía que la vulneración grave de derechos que permanentemente se estaba haciendo a través de la aplicación de la ley 20.000 era un problema serio. Empecé a apoyar ciertas causas ahí y eso empezó a darme un poco de figuración mediática con el tema, y ahí es cuando yo decía, oye, pero yo no... Está bien, yo quiero hablar de esto, pero yo no quiero ser la niña símbolo. Pero en ese momento, además de eso, ocurre que entro en contacto más con el tema medicinal, ¿ya? Y me entero de la existencia de este aceite, este extracto de cannabis, y cómo en otras partes del mundo se está usando medicinalmente. Mira, Pablo Meléndez, también corazón de la fundación ahí con nosotros. Sí. Y entonces empiezo a tener esta experiencia, a conocer el aceite, a encontrar un caso de una niña con epilepsia. Se acababa de saber el caso de la niña en Estados Unidos, Charlotte Webb, que tenía estas convulsiones. Y bueno, y probamos con esta primera paciente, esta primera niña en Chile, con el aceite de cannabis, y fíjate que empezó a funcionar, sus crisis bajaron, y ahí se me empieza a abrir este espacio y me pongo a estudiar, como yo soy buena para estudiar, me pongo a estudiar profundamente en este tema y me doy cuenta que aquí tenemos un potencial inmenso, justamente en la dirección del alivio del dolor, de mejorar la calidad de vida de las personas. Este es un tema relevante, quiero que nos tomemos el tiempo, vamos a dedicar todo el próximo bloque completo a profundizar para que no quede la anécdota o de repente para muchos la caricatura, veamos qué pasa con las descalificaciones que a veces vienen desde el punto de vista de la incultura. En fin, ¿te parece? Nos vamos a tomar tu tiempo y tranquilidad. Por lo pronto, tenemos una frase que después va a tener que resolver también Anita María. A la vuelta a la pausa va a responder por esta frase. La marihuana me salvó la vida. Oye, me ha traído problemas. A mí también, la gente de cámara, son todos... Me ha traído problemas esta frase, porque la han replicado en todas partes, y yo siempre digo, bueno, es que no se olviden que yo soy actriz, soy exagerada, soy histriónica, entonces digo cosas como esa. ¿Eso no es cierto? No, pero hay que ponerla en contexto. Bien. ¿Ya? Entonces, en la conversación, ¿de qué estábamos hablando ahí? Cuando hablamos, un poco lo que decíamos antes, lo interesante de ver cuando, por ejemplo, uno prueba una sustancia, cuando es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué te pasa con eso? ¿Cierto? En vez de hacer la pregunta de qué te hizo de mal, qué es la mirada como negativa. ¿Cómo te pegó? Claro, ¿por qué? Ella, y la verdad es que yo puedo decir que lo que fue mi aproximación, ¿cierto?, a lo que es la marihuana, a conocerla, que fue en un contexto juvenil, como le pasa a casi todo el mundo, a los 17 años, ¿cierto?, en un grupo de amigos, yo no tenía mucha información, en fin. Y bueno, y la conozco y me doy cuenta que lo que me ocurre a mí es algo enriquecedor. Me permite, por un poco lo que estábamos hablando antes, esta personalidad mía, esta estructura que es excesivamente mental, cerebral, muy lógica, muy yang, por un lado, ¿cierto? Y muy identificada con esos aspectos de mí misma. Y de pronto, a través de poder usar esta planta y poder generar una mayor conexión con mi cuerpo, con mis emociones, el poder también dejar de lado como la tiranía así del pensamiento lógico y poder ampliarme y abrirme, pero es que lo que pasa es que el volarse muchas veces se entiende como evadirse, y yo creo que también existe la mirada del volarse o del usar esto como conectar, que es distinto. También puede ser, cuando digo volarse, porque en el fondo te pone en una distancia que te permite ver también en perspectiva. Es decir, veces, salirse un poco de uno, y eso es terminar un poco con la esclavitud de la conciencia. No es salirse de uno, es salirse de la tiranía de la cabeza de uno y conectar con otros espacios más sutiles de uno. Que están dentro de uno. Que están dentro de uno. Entonces, en ese sentido, no es evadir,
sino que es conectar ahora, más profundamente. ¿Tú cachai que lo que estamos diciendo son apologías? A ver. Y ahí saltan los puristas y van a decir, usted que se cree, jovencita, ¿qué le decimos a los jóvenes que están ahí, que están escuchando en este instante, en este programa de televisión, que usted está diciendo que la doctrina es buena? Muy interesante, ¿por qué? No es ni buena ni mala, depende de cómo tú lo uses y cómo tú lo intencionas. ¿Tienes alguna restricción de edad para consumir? Yo siento que efectivamente debiera ser para mayores de edad. Esa es mi... ¿18 años? Sí, 18 años, y probablemente los consumos igual empiezan antes, pero en términos ideales es lo que debiera ser, pero sabemos que los términos ideales se alejan de la realidad. Y como se alejan de la realidad, más vale que entonces entreguemos a la juventud todas las herramientas y toda la información para que tome las mejores decisiones. Por ejemplo, si va a decidir probar una sustancia como la marihuana, que se lo va a hacer a pesar de que los papás le digan que no, a pesar de que los profesores le digan que no, si lo quiere hacer, lo va a hacer igual. Qué bueno que en ese sentido entonces lo haga conscientemente, intencionando su consumo, poniéndole una conciencia y una claridad, no de manera evasiva, no de manera que le busque un sentido. Anita, para variar este programa que tiene un tiempo bastante bueno para la televisión de hoy, bueno, para la conversación, pero se pasa rápido, sobre todo cuando hay gente como tú, inteligente, con una propuesta clara, es de esperar que esta conversación te haya servido para ir aclarando puntos, para que este debate se instale y mejore el nivel. Toda la suerte del mundo. Muchas gracias, y gracias por la conversación, me encantó, se me pasó volando. Estamos al aire todo el año, si usted necesita apoyo, difundir alguna actividad o quiera venir nuevamente para aclarar puntos o establecer algún debate, encantados estamos aquí, esto es algo personal. Te queremos, chica. Muchas gracias. Ya, gracias por la sintonía.